Partamos con unidad 5 elementos de estabilidad. Esta es una breve introducción al tema de estabilidad, donde seguramente ustedes van a tener un ramo un poco más profesional, a cargo de una persona que ha trabajado en el mundo mercante, en el cual les van a hablar esto con un poco más de detalle. Esto es una introducción, se podría decir. En general, la navegación de un buque no solo exige la flotación de la nave, que fue lo que vimos en el tema de Arquímedes. Vimos las condiciones en las cuales podía mantenerse la flotación de un cuerpo sumergido en un líquido. En este caso, un buque o una nave a través de agua de mar. Vamos a definir estabilidad como las condiciones que aseguren que el cuerpo en flotación regresará a su posición original vertical, que es la posición adrizada, si es obligado a perder esa posición de deslizamiento al girar alrededor de algún eje producto de alguna fuerza eventual no permanente. O sea, no solamente tiene que flotar, sino que además tiene que estar en la posición vertical. En general, tanto flotabilidad como estabilidad son fundamentales en la navegación, aunque con una gran diferencia, de que la pérdida de flotabilidad normalmente requiere tiempo, pero la pérdida de estabilidad puede producirse en segundos. ¿Ya? Aquí tenemos el primer concepto, que es diferenciar entre lo que es un buque adrizado y un buque escorado. Un buque adrizado en el cual esta línea vertical, esta línea de eje que cruza desde la quilla hasta la parte de arriba del buque, está perfectamente vertical. Y el buque escorado es aquel que esa línea está inclinada. Y tenemos lo que se llama aquí un ángulo de escora. ¿Ya? Primer concepto. Primer concepto es, ¿qué significa un buque adrizado? Cuando un buque se encuentra adrizado, es decir, en posición de equilibrio, en aguas tranquilas, el centro de carena, que es el punto de aplicación del empuje, que es la B, y el centro de gravedad, que es el punto de aplicación del desplazamiento peso del buque, se encuentra en la misma línea vertical por encima de la quilla. Entonces eso va a llevar como consecuencia de que el buque va a estar absolutamente alineado con su línea de simetría vertical. El buque escorado, si el buque está escorado inclinado debido a una fuerza externa, es decir, sin que exista ningún movimiento del peso interno, todos los temas del peso interno lo vamos a ver en el siguiente capítulo, se produce una cuña de emersión a un costado del mismo y otra cuña de inmersión de similar tamaño al otro costado. O sea, esta parte, la cuña de emersión sería esto que está acá. Esta es la de emersión y esta es la de inmersión. Como consecuencia, el centro de carena, que es el centro de la sección sumergida del buque, va a cambiar de la posición B a la posición B1. O sea, el empuje se daría en este punto. El centro de gravedad, si no hay movimiento de peso interno, se mantiene donde mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el empuje se va a aplicar desde el punto B1 hacia arriba, la gravedad se aplica de G hacia abajo, y vamos a tener dos fuerzas que van a estar en esa línea y que por lo tanto van a provocar un torque acá. Y dependiendo de cómo sean esos torques, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con este buque escorado. Ahora, ¿qué tipo de movimientos oscilatorios pueden producirse en los buques? Aquí hay varios casos. Tenemos lo que se llama el pitch, que es el cabeceo de oscilación de popa a proa. Tenemos el roll, que es el balanceo, rolido, oscilación de babor a estribor. Hay varios tipos de movimientos. El yaw, que son ligeras oscilaciones en torno al rumbo principal. El heave, o heave, que son oscilaciones verticales del buque por cambio de altura de agua, cuando el buque sube o baja, o cuando, por ejemplo, monta las olas. El surge, que son caídas por pendiente de agua. Y el sway, que son caídas por las bandas por pendiente de agua, cuando tenemos pendiente de agua adelante y pendientes de agua al lado. Ahí tenemos ilustrados los diferentes tipos. El roleo, que se llama. El sway, cuando tenemos el yaw acá, que son reflexiones del curso proyectado, el picheo, el surge, el heave.
Esos son los tipos de movimientos oscilatorios que se pueden encontrar en un buque. En este caso, a nosotros nos va a interesar analizar la estabilidad frente al rolido balanceo de una banda. O sea, cuando se balancea entre babor y estribor. Eso es lo que nos va a interesar en esencia en esta parte. Aquí podemos ver una analogía de la estabilización de un buque con lo que es el movimiento de una cuna. Ahí tenemos la cuna que hace las veces de buque, aquí tenemos el buque en reposo. Si el viento, por ejemplo, le aplica una fuerza a la cuna que le hace mecerse hacia ese lado, al inclinarse la cuna, el centro de carena, que sería el centro de aplicación de la fuerza del empuje, se desplaza hacia la derecha. Este sería el buque escorado de una ráfaga de viento. Entonces el centro de carena se desplaza, surge una fuerza, un par de fuerzas que van a provocar un torque neto que devuelve la cuna a su posición original y después la cuna vuelve a su posición de reposo. Esto es lo que tiene que pasar en un buque. Si cualquier elemento externo provoca una escora, tienen que producirse fuerzas internas dentro del buque que hagan que vuelva a su posición original. ¿Ya? Ahora, de acuerdo al eje de oscilación, la estabilidad se clasifica en transversal, que es una estabilidad asociada al balanceo de la nave, al rolido, y la longitudinal, que es la estabilidad asociada al cabeceo de la nave. Como veremos posteriormente, la estabilidad transversal es la que presenta mayor avance porque desde el punto de vista longitudinal los buques resultan bastante estables longitudinalmente. En general los buques son estables longitudinalmente. El problema es la estabilidad transversal. Si uno asegura la estabilidad transversal, asegura también estabilidad longitudinal. Dependiendo de los ángulos de escora involucrados, la estabilidad se clasifica en estabilidad inicial, que considera escoras inferiores a 10 grados, y la estabilidad de grandes escoras, que considera escoras superiores a 10 grados. Vamos a tratar solamente los casos más simples, que son las escoras de estabilidad inicial, las escoras pequeñas. ¿Bien? Para este curso. Y para poder discutir eso, vamos a tener que ver un concepto que es lo que se llama el momento de inercia de área. ¿Qué es el momento de inercia de área? Es un parámetro definido en forma análoga al momento de inercia que depende de la distribución del área de un cuerpo con respecto al eje de rotación. El momento de inercia se define como R cuadrado por dm, este es R cuadrado por dA. Tal como el momento de inercia de masa, el momento de inercia de área será mayor a medida que más área del cuerpo se aleje del eje de rotación. O sea, va a depender del eje de rotación en este caso. El momento de inercia de área se determina mediante la expresión I es igual a una integral de R al cuadrado por una diferencial de área, donde R es la distancia de una partícula al eje de rotación en metros, y es el momento de inercia de la figura en metros a la cuarta, es una unidad que se mide en metros a la cuarta, esta cantidad, donde dependiendo del tipo de distribución continua de área, el dA va a ser una distancia B de X o C de Y, suponiendo que esto mide I, de que esta parte mide I, mide B, y esto de acá mide C. Ahora, de lo que nos va a interesar, no les voy a hacer calcular el momento de inercia de área, pero lo que nos va a interesar es conocer el momento de inercia de área de superficies conocidas. Para este caso, para un rectángulo con respecto al eje de rotación, un eje de rotación paralelo a su lado más ancho, el momento de inercia va a ser, si este lado es H y este es B, va a ser H por B al cubo partido en 12. Y para un círculo con respecto a un eje de rotación que pasa por el diámetro, el momento de inercia va a ser pi por d a la cuarta partido en 64. Esas dos cantidades va a ser necesario que ustedes lo conozcan. Ahí vamos a decirles dónde van a tener que ubicar el momento de inercia de área. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos conceptos. Vamos a definir el metacentro como el punto de intersección de dos líneas de acción.
Uno que sería el eje de simetría vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo en equilibrio y adrizado, y la recta vertical que pasa por la nueva posición del centro del centro de boyante o punto de aplicación del empuje cuando el cuerpo está escorado. En general, para escoras pequeñas de no superior a 10 grados, el metacentro se puede considerar fijo independiente del ángulo de escora, pero para ángulos superiores de 10 grados, su movimiento con la escora deberá ser considerado. Por eso estamos a tratar problemas de no más allá de 10 grados, porque para esa dimensión nosotros podemos considerar la situación más simple, el metacentro en una posición razonable, m, en una posición constante. El metacentro, según esta definición, corresponderá en la práctica al punto hasta donde puede subir el centro de gravedad, manteniendo la estabilidad con la presencia de un par adrizante. De un par se refiere a un torque que hace de que un buque escorado vuelva a su posición adrizada. Aquí vamos a ver cómo se determina la posición del metacentro. Aquí vamos a ver algunas expresiones. La posición del metacentro se determinará mediante algunas de las expresiones que se indican. Existen dos posibilidades. Una que es Km, que es el metacentro, G es la posición del centro de gravedad, B es la posición del centro de boyantez donde se aplica el empuje, y K es la quilla. Km, que es la distancia vertical entre la quilla y el metacentro, que sería esta M, puede expresarse como KB más BM, donde KB es la distancia vertical desde la quilla hasta el centro de boyantez, y BM es lo que se llama el radio metacéntrico, que es la distancia vertical entre el centro de boyantez y el metacentro. Otra manera de definirlo es lo que se llama, calculando KG por GM. KG es la distancia vertical desde la quilla hasta el centro de gravedad, y GM, que es la altura metacéntrica, que es la distancia que va entre el centro de gravedad y el metacentro. Adicionalmente, se puede determinar el radio metacéntrico Bm a partir de la expresión que tenemos, que es el momento de inercia de área de la superficie que define el cuerpo sobre la superficie del líquido en metro a la cuarta. El Bm es el momento de inercia de área dividido por el volumen desplazado de carena del cuerpo flotante. En este caso resulta evidente que en un buque real, debido a la forma del casco, el momento de inercia de área ahí no será constante, dependiendo evidentemente del área del plano de agua y por lo tanto del calado. O sea, aquí vamos a trabajar con las expresiones lo más simples posibles. Profe, ¿Sí? ese volumen de arena que se habla ahí es el mismo que nosotros estábamos... El volumen sumergido. Se refiere al volumen sumergido, o sea, M por el calado. Sí, sí, no le digo yo, es lo mismo que estábamos calculando anteriormente, ¿cierto? Sí, sí, el mismo volumen de carena, sí. Es el mismo volumen de carena. Ok, profe. Nosotros vamos a ver, estamos viendo los casos bastante más simples. O sea, la posición de altura del metacentro, KM, va a depender en general del calado de la nave. En general, si consideramos el caso simple de un paralelepípedo, para el cual KM es KB más BM, sería KB más el momento de inercia de área dividido en el volumen de carena. Dado esto, no es difícil ver que si el calado aumenta, también aumenta KB, porque el KB, por ejemplo, para el caso paralelepípedo es la mitad del calado, aunque BM disminuye, puesto que el volumen desplazado BD también aumenta. O sea, aumenta KB, pero también disminuye BM. Si el calado disminuye, KB disminuye, pero BM aumenta, puesto que el volumen desplazado BD disminuye. Entonces lo que vamos a tener es una relación de este tipo entre lo que es KM y el calado. Entonces la curva entre KM y calado va a ser
de este tipo. Esta es una curva que se puede establecer para cualquier buque. Aquí tenemos el caso más simplificado que el buque que el caso de una caja como buque. De que vamos a tener un mínimo en la curva KM versus calado. Va a haber un mínimo, un punto de calado en el cual el KM va a ser mínimo, que en este caso será aproximadamente a los 4 metros de calado. Entonces, si el calado lo expresamos en función del calado, si el KM lo expresamos en función del calado para el caso para el epípedo, sería C medios más una constante proporcionalidad partido por C. Entonces va a haber un número, eso significa que la relación entre KM y calado va a ser una cosa de este tipo, donde evidentemente va a haber un número en el cual va a ser mínimo, que eso va a depender de otros factores. Ahora, dependiendo de la altura del metacentro sobre el centro de gravedad, la situación de la nave deslizada va a caer en 3 categorías. KM mayor que KG, lo que significa un valor de GM mayor que 0, que eso quiere decir que el cuerpo flota en forma estable, es decir, frente a una escora pequeña el cuerpo tenderá en forma natural a volver a la posición de equilibrio deslizado debido a la acción de un paradeslizante. O sea, se inclina por el viento o cualquier otro motivo y va a surgir un torque, que va a hacer de que vuelva a su posición normal. Si KM es menor a KG, que significa un GM negativo, el cuerpo va a flotar de forma inestable, es decir, frente a una escora pequeña, el cuerpo continuará aumentando su escora, produciéndose un volcamiento de campana debido a la acción de un par escorante. O sea, si ese buque inestable le aplica una pequeña perturbación, va a empezar a aumentar su escora y se va a volcar. Y el tercer caso, que es la escora indiferente, que es KM igual a KG, que quiere decir que el cuerpo flota de forma indiferente, es decir, permanece inmóvil frente a la posición en la que se lo deja debido a la ausencia total de paratrizante o escorante. O sea, un buque que queda con una escora y queda pegado en esa escora. Repito, aquí estamos viendo solamente el caso de escoras producidas por factores externos, viento, mareas o cualquier otro tipo de cosas, no por problemas de distribución interna dentro de la embarcación. Ahora, es evidente que un aumento en el KG, es decir, un movimiento vertical del centro de gravedad, lleva en general a una disminución de la estabilidad, situación que tendrá como límite el KM y más allá del cual se producirá la vuelta de campana de la embarcación. Hay varias situaciones que posibilitan que aumente el KG de la nave. O sea, que aumente la distancia entre la quilla y el punto de centro de gravedad. Primero, hielo sobre la superficie exterior debido a bajas temperaturas, agua en la cubierta debido al mal tiempo, pasajeros juntos en gran cantidad en las cubiertas superiores, levantamiento de pesos por medio de las grúas del barco, madera saturada de agua debido a las malas condiciones del clima. O sea, cuando se agrega peso en las partes superiores del barco, el punto de centro de gravedad aumenta y eso automáticamente pone en condiciones de estabilidad del buque. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el tema de la estabilidad transversal versus la estabilidad longitudinal. Para un mismo objeto flotante, la estabilidad transversal y longitudinal serán diferentes según el eje de rotación considerado. La distancia KM, en general, va a depender del eje de rotación considerado, puesto que dependerá del momento de inercia de área I que está asociado a la orientación de la oscilación. Entonces vamos a tener una estabilidad transversal y una estabilidad longitudinal. Aquí estamos nuevamente considerando el caso más simple de todos, que es el de una caja como buque. Aproximar el buque como una caja, como un paralelepípedo. Entonces sabemos que KM es igual a KB más BM y que BM es igual al momento de inercia dividido en el volumen de carena. Resulta claro que el único parámetro que varía según el eje de rotación será el momento de inercia de área, el que según el eje de rotación va a ser, para estabilidad transversal, va a ser la eslora por la manga al cubo partido por 12, y para la estabilidad longitudinal va a ser la manga por la eslora al cubo partido en 12. Entonces, por lo general en los buques la eslora es mucho mayor que la manga. Por tanto, si la eslora es mayor que la manga, el momento de inercia longitudinal
va a ser mayor que el momento de inercia de área transversal. Por lo tanto, el KM longitudinal, que va a depender, el KB es el mismo para ambos, por lo tanto, el BM longitudinal va a ser mayor que el BM transversal. A lo mejor aquí faltó agregar eso. El BM longitudinal va a ser mayor que el BM transversal, por lo tanto el KM longitudinal va a ser mayor al KM transversal, suponiendo que el KB es el mismo. De hecho va a ser el mismo para este caso. Además, como el KG en ambos casos va a ser igual, eso va a concluir que el GM longitudinal va a ser mayor al GM transversal. Por lo tanto, la estabilidad longitudinal es siempre mayor que la transversal, por lo que una vez probada la estabilidad transversal, la longitudinal queda asegurada. Por eso en estos casos solamente nos va a interesar la estabilidad transversal, de popa a proa, de rolido, porque la longitudinal, por lo general, es mucho más fácil que exista. O sea, si aseguramos la estabilidad transversal, la longitudinal queda lista. ¿Ya? Siguiendo con el tema, la enorme altura de los grandes cruceros de placer, como el del Queen Mary 2, que se eleva a 60 metros sobre la línea de flotación, frente a los 11 metros, frente a solo 11 metros de escalado, son solo posibles gracias a una importante manga y el empleo de nuevas materiales y tecnologías de estructura que permiten mantener relativamente bajo el centro de gravedad. Pero el problema es que esas grandes superficies ofrecen resistencias muy fuertes a los vientos laterales, lo cual dificulta mucho la maniobra en puerto en caso de mal tiempo. O sea, estos cruceros tienen mucho peso acá arriba, pero tienen que diseñarse de tal manera de que el centro de gravedad quede aquí abajo. Pero ¿qué ocurre? Que todas estas materias reciben mucho viento a los lados y eso provoca que el efecto de rolido, que el riesgo de rolido sea importante. Siguiendo con este tema, como sabemos, cuando un cuerpo flota en reposo en agua quieta, desplaza su propio peso generando así un empuje, como eso lo sabemos de Arquímedes. En esa situación, el centro de gravedad, el centro de buoyantez, está en la misma línea vertical manteniendo el cuerpo atrizado. O sea, las fuerzas de estas fuerzas no provocan torque y se equilibran. Por otro lado, en muchas situaciones la condición recién mencionada se puede ver alterada por diversas causas, las que en términos generales van a desalinear el peso y el empuje, mostrando un par de fuerzas o un torque o un par de torques que pueden mostrar esta situación: equilibrio estable, inestable o indiferente. Vamos viendo. Aquí tenemos la situación de equilibrio estable, que es la ideal. Si el metacentro cae sobre el centro de gravedad, tal como se ve en la figura, cuando tenemos pequeñas inclinaciones, el peso P y el empuje E van a formar un par de fuerzas adhesantes estabilizador que hace volver el cuerpo al equilibrio. Entonces vamos a tener que el empuje hace una fuerza hacia acá, el peso hacia abajo, y esas dos fuerzas van a tender a hacer girar el buque hacia su posición de deslizamiento. En este caso vamos a tener de que KG, que es la distancia entre la quilla y el centro de gravedad, va a ser mayor a KM, va a ser menor a KM, que es la distancia entre la quilla y el metacentro, que andaría como por acá, lo que implicaría un GM mayor que 0. En términos concretos, para que tener equilibrio estable, el centro de gravedad G tiene que estar debajo del metacentro. Y esa es la situación que se aprecia acá, en GM mayor que 0. Esta es la condición de estabilidad que se espera de una nave. Por este motivo, en un buque se trata de bajar la posición del centro de gravedad con la maquinaria de impulsión en el fondo, y cargando primero las bodegas inferiores, aumentando así la estabilidad de la nave. Siempre se trata, en el momento de cargar primero lo que está en las posiciones más inferiores, de tal manera de asegurar que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Mientras más abajo esté el centro de gravedad, mayor estabilidad vamos a tener, porque este punto G se verá alejando del metacentro. La complicación es que este G esté cerca o incluso arriba del metacentro. Ahí la cosa se complica. Equilibrio inestable
si el metacentro cae debajo del centro de gravedad, que sería esta situación, tal como se ve en la figura, en este caso, este sería el peso, este sería el empuje. Y lo que vamos a tener que estos van a formar un par de torques, pero en este caso va a ser desestabilizador escorante. O sea, en vez de reducir la inclinación, la aumentan más. Y esto provoca de que el buque, de que la embarcación vuelque. Entonces, esto equivaldría a que el KG, o sea, la distancia de la quilla al centro de gravedad, sea mayor a la distancia de la quilla al metacentro. Entonces, para tener equilibrio estable, se tiene que cumplir que el centro de gravedad G esté por encima del metacentro. Esta es una condición indeseada para la nave, porque si se da esto, vamos a tener un desequilibrio que llevaría a la embarcación a darse una vuelta de campana. Volcaría. Y finalmente tenemos la situación de equilibrio indiferente, que sería la situación límite donde el centro de gravedad y el metacentro están en el mismo punto, en que coinciden. Que se dan para ciertos cuerpos como esferas o cilindros, en flotación, el par de peso-empuje está siempre en la misma línea de acción independiente de su posición. Porque el brazo del par de fuerzas generado siempre va a estar siempre nulo, por lo tanto el cuerpo permanecerá en la posición en que se lo ubique sin generar un par deslizante ni un par desestabilizador. O sea, el cuerpo tú lo colocas de una manera y siempre va a permanecer así. Este es el criterio de inestabilidad, del equilibrio indiferente, donde el centro de gravedad coincide con el metacentro. Esta condición tampoco es deseable, porque si surge una fuerza externa momentánea que escore al cuerpo, que le provoca una escoria en el buque, lo que vamos a tener va a ser una escoria permanente. O sea, un buque va a pasar inclinado a 30 grados y no va a haber manera de que recupere la vertical. Por tanto, tampoco es deseable. Ahora, para el caso de brazo estabilizador, cuando el metacentro está sobre el centro de gravedad, se va a producir un par estabilizador que lleva el objeto otra vez a la vertical. Y de la figura se observa que el triángulo rectángulo GMZ, es este de acá, podemos obtener claramente una expresión para el brazo GZ, que es este, del par estabilizador. Esta expresión será válida en la medida en que el metacentro se considere inmóvil, es decir, para escoras inferiores a 10 grados, que sería que GZ es igual a GM por seno de teta, GM esta distancia entre el centro de gravedad y el metacentro, donde teta es el ángulo de escora del objeto, que es inferior a 10 grados, GM es la altura metacéntrica en metros o pies, y GZ es el brazo del paradrizante peso empuje en metros o pies. ¿Ya? A partir de la expresión anterior podemos encontrar una expresión para estabilizador, sabiendo que independiente de la escora, el empuje va a ser igual al peso o al desplazamiento, que el peso del buque, por lo que el torque va a ser igual al desplazamiento del buque en toneladas, y GZ al brazo del paradrizante peso empuje, que va a estar en metros. ¿Ya? Ahí estoy viendo algunos conceptos que vamos a ir trabajando en las clases posteriores. Esta clase es más bien presentación teórica. Para los buques en general, lo que van a existir van a ser curvas, que van a depender de cada buque. Sabemos que para pequeñas escoras de menores a 10 grados, aunque si consideramos GZ igual CM, GM por seno de teta, válida para todo ángulo, esto nos daría un GZ en aumento hasta un GZ máximo en 90 grados, para luego empezar a disminuir tal como se ve acá. Esta sería la situación idealizada. Tenemos GZ máximo en 90. Pero ¿qué sucede en la práctica? Esta curva, para el caso real, esta curva presenta claras diferencias con el caso simplificado anterior, puesto que, como mencionamos, el metacentro ya no podrá considerarse inmóvil para escoras mayores a 10 grados. En general, para inclinaciones pequeñas, el brazo es proporcional a la inclinación. A los 30 grados,
a ver, un momento. En el punto A 30 grados de inflexión es de inflexión donde el brazo aumenta cada vez menos y se asocia el punto en que el borde toca el agua. El punto de brazo máximo se va a dar a los 60 grados, no se va a dar a los 90 como dice el modelo anterior. El ángulo crítico define la zona del brazo deslizante positivo, más allá se produce el volcamiento de campana, donde en este caso el ángulo es, aquí dicen que es 90 grados, o sea, en este caso, este es el ángulo mayor, el cual después de, si se inclina este ángulo, después se puede devolver a su parte, a su zona, a su posición de adrizado. Mayor a este ángulo, este se va a dar vuelta de campana, o sea, para mayor ángulo, vamos a estar en una situación como la de acá. Entonces el ángulo crítico aquí sería 120 y algo, me parece. Es Z mayor que 0, o sea, este es el ángulo crítico. O sea que hasta este ángulo esto se puede escorar y después volver a su situación original. Si se escora más allá de 120 grados, ya lo que vamos a tener es que se dé vuelta de campana. ¿Ya? Este es un tema un poco más profundo, esto tienen que verlo con el profesor de estabilidad. Yo lo que estoy haciendo es una introducción básica, ¿no? Ahora, influencia de la altura metacéntrica. El valor de GM es de mucho interés al entregar una medida de la magnitud del par estabilizador para escoras pequeñas, es decir, de la capacidad de estabilizar el cuerpo frente a una inclinación momentánea. Al respecto podemos mencionar que una clasificación usual de los buques entre una magnitud de GM es lo que se llama un buque duro y un buque blando. Un buque blando se asocia a un buque con un GM grande, o sea, entre 2 y 3 metros, es decir, que aún con escoras pequeñas presenta un brazo estabilizador grande, lográndose un balance o periodo de oscilación corto y rápido. Situación desagradable para quienes están a bordo, pero muy útil para compensar los efectos por daños asociados a inundaciones. Y esto se logra con muchos pesos bajos y pocos pesos altos, o sea, un buque que ante una pequeña escora sufre un torque inmediato que lo que hace volver. Que provoca una oscilación muy grande, un periodo de oscilación corto y rápido, que puede ser, que es en el sentido de que puede ser de que provoque mareos para la persona que no está acostumbrada especialmente. En tanto, el buque blando tender se asocia a un GM pequeño, es decir, un brazo estabilizador pequeño, por lo que su balance de periodo de oscilación es lento y suave, situación deseable para buques en pasajeros. Esto se puede lograr con muchos pesos altos y pocos pesos bajos. Ahí tenemos una lista de tipos de buques y GM para condiciones de carga máxima. Los tanques de petróleo están entre 0,5 y 2. Los buques contienen entre 1,5 y 2,5, etcétera, etcétera. Aquí tenemos. Esto creo que lo mencionamos antes. No. Esto no lo hemos mencionado antes. No sé si en el curso 2 les hicieron ver oscilaciones. En general, el balance o roleo de un buque es usualmente considerado en primera aproximación como la oscilación de un péndulo físico que forma la estructura de la nave respecto a un pivote localizado en el metacentro. Siendo una componente del peso la fuerza restauradora, entonces podemos ver de que el periodo de oscilación buque se puede expresar como las siguientes expresiones: 0,44 por la manga dividido en raíz de la altura metacéntrica. Esta sería la expresión para manga de altura metacéntrica en pies. Esta sería la expresión para manga de altura metacéntrica en metros. Sería 3 pies o el 5% de la manga. Tenemos un periodo de 15 segundos de roleo. Para un petrolero de 70 pies de manga, donde se nos pide que el GM recomendable sea el 8% de la manga o 5,6 pies, tenemos un periodo de oscilación de 13 segundos. Y para un buque de pasajeros, en el cual resulta ideal que el roleo
sea, que el periodo sea lo más largo posible para no marear a los pasajeros. La manga es de 80 pies, tenemos un GM recomendable del 2% de la manga, o sea 1,6 pies, y el periodo sería aproximadamente 28 segundos. En ese caso se necesita un periodo mayor porque así se pone menos a los pasajeros. ¿Ya? Y lo último que nos queda ver por hoy es lo que se conoce como el efecto de superficie libre, que es cuando uno no lleva carga sólida, sino lleva carga líquida. Y eso tiene sus propias complicaciones. A diferencia de la carga sólida, el líquido que llena un compartimento solo en forma parcial se dirá que tiene una superficie libre y que tendrá siempre a permanecer horizontal independiente de la escoria de la nave. Este efecto lo que va a hacer es desplazar completamente la posición del centro de gravedad fuera de la crujía y en dirección de la escoria, no así el centro de buoyantez, porque el centro de buoyantez va a depender de cuánto esté sumergido. Pero si se escora el buque, este líquido se va a redistribuir de tal manera de que quede siempre horizontal, y eso va a cambiar la distribución dentro de la embarcación y va a provocar un movimiento del centro de gravedad. ¿Esto qué ocurre? De que afectará notablemente la estabilidad del buque al reducir el brazo estabilizador GZ, pudiendo provocar una vuelta de campana al formarse un par que es un empuje desestabilizado. Entonces lo que va a hacer es que este va a mover el centro de gravedad y eso puede alterar las condiciones de estabilidad. En general, el consumo de combustible en buque durante la navegación va a generar superficies libres de manera natural, lo que implica un aumento del KG y la consecuente pérdida de estabilidad. La nave compensará esto mediante la incorporación de lastre. ¿Cómo se evita el efecto de superficie libre? Una, que es llenar totalmente el tanque, impidiendo de esta forma el traslado del centro de gravedad. Aquí tenemos un tanque completamente lleno, cuando se inclina no se produce efecto de superficie libre, no afecta la estabilidad. Aquí tenemos un tanque parcialmente lleno, si se inclina se va a producir el efecto de superficie libre y va a cambiar la estabilidad. O la otra posibilidad es tener varios tanques separados, que lo que hace es disminuir el efecto de la pérdida de estabilidad por superficie libre. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? vamos a tener que hacer ejercicio con los estanques subdivididos. No sé si esto lo vamos a hacer ejercicios con esto. No sé si tengo contemplado. Ya, profesor. Entonces, vean los ejercicios. Nosotros creo que nos vamos a centrar más en temas de calcular KB y ese tipo de cuestiones. Otra forma de visualizar el método compartimental para el manejo de superficies libres se obtiene con un dispositivo tubular con líquido en su interior equilibrado con una cuerda, tal como se ve en la figura. Con el tubo parcialmente lleno, el equilibrio será inestable y solo se mantendrá con el líquido horizontal y su CG bajo la tensión. Si se produce un movimiento, el líquido se desplaza a su centro de gravedad y crea un torque desestabilizador y así que el asunto vuelque. Ahora, si lo que hacemos aquí es compartimentar los tubos, distribuyendo el líquido en varias partes distintas, se va a disminuir el efecto anterior. No va a estar, pero el centro de gravedad va a estar distribuido y eso va a disminuir el efecto. ¿Sí? Finalmente, según hemos visto de qué manera se puede corregir el equilibrio inestable indiferente, cuando una nave está en equilibrio inestable indiferente, debe ser llevada a la condición de estabilidad para poder andar generando un paralizante, lo que en términos generales se consigue bajando el centro de gravedad de la nave. ¿Cómo bajo el centro de gravedad de la nave? Es bajar los pesos que están en el barco, cargar nuevos pesos bajo el centro de gravedad de la nave, descargar pesos que estén sobre el centro de gravedad del barco y eliminar líquidos con superficie líquida. En el fondo lo que se busca es tratar de aumentar la cantidad de peso en las partes bajas de la nave y tratar de disminuir el peso en las partes altas de la nave. Voy a mostrarles porque el miércoles vamos a trabajar más con esto. ¿Cuáles son los ejercicios el tipo de ejercicios que vamos a hacer? Que es ¿qué tipo de cosas? Una balsa de la figura, flota un lago de agua dulce, terminal calado, KB, KM, BM transversal longitudinal, KM transversal longitudinal, GM transversal longitudinal,
estabilidad transversal, estabilidad longitudinal, lo mismo para esta balsa, lo mismo para este cilindro. O sea, determinar estabilidad de diferentes embarcaciones, determinar estabilidad de un cono, es un tipo de ejercicio. Después calcular brazo y paralizante para una escora momentánea, para estabilizador y brazo asociado, periodos de balance, periodo de balance y frecuencia, KM y KG, indicar si está estable o no está estable. Es simplemente los elementos que tenemos acá. ¿Y cuáles son las cosas relevantes acá? La idea es hacer un análisis de estabilidad. Eso se puede resumir en los siguientes pasos. Primero es calcular el KG, que es el centro de gravedad. Que si es una caja, que típicamente en la mitad, está en la mitad, ahí, típicamente. Calcular el KB, que es el centro de buoyantez, que para eso necesito calcular el calado. Y en el caso de un buque, de una caja, está en la mitad está en la mitad del calado. Calculo el BM, que es el momento de inercia de área dividido en el volumen de carena. Calculo el KM, porque tengo BM, tengo KM, que es KB más BM. KB lo tengo calculado, más BM, tengo KM. Después calculo el GM, se sabe que KM es igual a KG más GM, por lo tanto GM va a ser KM menos KG. Entonces lo que hago es este KM, le resto la distancia KG y se analiza. Si GM es mayor que 0, es equilibrio estable. Si GM es igual a 0, equilibrio neutro. Y si GM es menor que 0, equilibrio inestable. ¿Ya? Entonces, para buque de sección regular, en general el KG va a ser la mitad del puntal. Vamos a considerar manga, eslora, puntal, y el calado es la longitud, esta distancia acá que está hundido, en que está sumergido el buque. El KB va a ser la mitad del calado. El BM va a ser el momento de inercia de área partido por el volumen de carena. El volumen de carena es eslora por manga por calado. La estabilidad transversal va a ser eslora por manga cubo partido en 12 para el momento de inercia de área. Para estabilidad longitudinal va a ser manga por eslora al cubo partido por 12. Entonces, para estabilidad transversal tengo que el BM para transversal va a ser el momento de inercia de área para transversal dividido en el volumen de carena, y eso nos va a dar la manga al cuadrado partido en 12C. Y para longitudinal, va a ser momento de inercia longitudinal partido el volumen de carena, manga por eslora al cubo partido en 12 por M por E por M por C, entonces me va a quedar al cuadrado partido en 12C. Generalmente nos interesa más la transversal. ¿Ya? Para buque de sección triangular, que puede ser algún caso, por ejemplo un cono o algo así, el KG va a ser 2H tercios. Supongamos que ese es el calado, el KB va a ser 12 tercios. Y se puede establecer una proporción entre estas distancias D mayúscula, D minúscula, este H que sería el puntal y el calado. Y con eso se pueden establecer algunas expresiones para hacer esos cálculos. Ahora, ¿qué otra fórmula nos van a interesar acá? Para el par estabilizador vamos a tener GZ es igual a GM seno de teta. GM es la altura metacéntrica, GZ es el brazo del paradrizante, el teta es el ángulo de escora que tiene que ser inferior a 10 grados, P es el desplazamiento en toneladas, teta es el torque del par estabilizador, y tenemos aquí la fórmula del buque como péndulo físico. O sea, la idea es que los problemas para esta parte van a jugar con este tipo de cuestiones. La próxima clase vamos a empezar a ver este tipo de ejercicios.